Hola a todos y bienvenidos a Historia Full. Bueno, en el video anterior hablamos acerca de la historia de la Séptima Cruzada, así que en el video de hoy hablaremos acerca de la historia de las dos últimas cruzadas a Tierra Santa, la Octava y la Novena Cruzada. Así que sin nada más que agregar, comenzamos de una con el tema. Los orígenes de la Octava Cruzada se encuentran en el final de la Séptima, ya que durante los años 1265 y 1268 los mamelucos egipcios bajo el mando del sultán Baibars conquistaron gran parte de los estados cruzados que se encontraban en el levante mediterráneo. Al inicio del gobierno del sultán Baibars, en el año 1260, los cruzados dominaban la costa levantina entre Gaza y Cilicia y contaban con imponentes fortalezas en el interior para proteger estos territorios. Cuando falleció el sultán Baibars en el año 1277, los cruzados apenas sostenían Acre, Tiro, Sidón, Trípoli, Gibelet, Tortosa, Latakia y las fortalezas de Markab y Atlit. Debido a esto, el sultán Baibars resultó ser el mayor azote de los cruzados desde la época de Saladino, y sus campañas militares provocaron el final de los estados cruzados en Tierra Santa. Por su parte, los europeos en la región del Oriente Próximo vivían una época de anarquía entre las órdenes religiosas que debían defender esas tierras, pero también los perjudicó las constantes guerras comerciales que sostenían las repúblicas de Génova y Venecia. 25 años después de la Séptima Cruzada, el rey francés Luis IX decidió lanzarse a otra cruzada contra Egipto, que era gobernada por la dinastía mameluca del sultán Baibars. A pesar de la grave situación en la que se encontraban los estados cruzados, el hermano de Luis IX de Francia, llamado Carlos de Anjou, convenció al monarca francés de no dirigir la cruzada a Egipto, sino a Túnez, donde afirmó que el emir local estaba dispuesto a abandonar la religión islámica y convertirse al cristianismo. Inicialmente, a pesar de la oposición de algunos colaboradores del rey Luis IX, este finalmente aceptó el cambio de planes. La inmensa expedición francesa partió de la localidad de Aigues-Mortes el 1 de julio del año 1270. A Luis IX de Francia lo acompañaban sus tres hijos, su yerno y varios condes. La escuadra francesa llegó hasta la zona de Cartago y los cruzados desembarcaron durante el fuerte verano magrebí. Sin embargo, el emir local no se convirtió al cristianismo y de hecho dirigió a sus tropas para la defensa. Debido a la batalla, el verano difícil y las continuas epidemias, gran parte de los cruzados murieron. De hecho, el propio Luis IX de Francia cayó enfermo y al poco tiempo murió, mientras que dos de sus hijos estaban moribundos. Al poco tiempo llegó Carlos de Anjou con refuerzos, pero el hecho era que la octava cruzada ya había fracasado debido a la cantidad de heridos y de muertos. En esta situación, Carlos de Anjou permitió que durante el otoño se realizara la retirada, pero primero se debió pagar un rescate al emir local para que permitiera la evacuación de los cruzados sin atacarlos. Cabe destacar que el pago fue bastante elevado, pero el hijo de Luis IX de Francia, llamado Felipe el Audaz,
firmó un tratado de paz con el emir y los cruzados regresaron a Europa. De esta manera finalizó la octava cruzada. Posteriormente, entre los años 1271 y 1272, tuvo lugar la novena cruzada, que algunos historiadores la consideran parte de la octava cruzada. Los orígenes de la novena cruzada se remontan a que durante el año 1268 el sultán Baibars había conquistado el Principado de Antioquía y había reducido el reino de Jerusalén a una pequeña franja de tierra entre Sidón y Acre. De esta manera, el rey de Inglaterra, quien era Enrique III, envió a su hijo y heredero, quien era el príncipe Eduardo I, apodado el Sanquilargo, a participar en esta cruzada. Inicialmente, numerosos nobles ingleses prometieron acompañarlo, pero poco a poco unos y otros encontraron excusas para no hacerlo. Debido a esto, el príncipe inglés partió en el verano del año 1271 hacia Tierra Santa con apenas 1 millar de hombres, acompañado de su esposa Leonor de Castilla. Sin embargo, más adelante, a las fuerzas del príncipe se le unieron las tropas de su hermano, quien era Edmundo de Lancaster, junto a tropas bretonas y de los Países Bajos. Inicialmente el plan del príncipe era unirse con el rey Luis IX de Francia en Túnez y desde ahí marchar hasta Tierra Santa. No obstante, cuando los ingleses llegaron a Túnez, el rey francés había muerto y las tropas francesas marchaban de regreso a casa. Esto desbarató el plan, de manera que el príncipe Eduardo se marchó a la isla de Sicilia para pasar el invierno mientras decidía qué hacer. A pesar de todo, el príncipe Eduardo decidió continuar con la cruzada y atravesó el mar Mediterráneo hasta llegar a la isla de Chipre, y desde ahí desembarcó en la ciudad de Acre. El príncipe Eduardo era consciente de la debilidad de sus fuerzas y que por lo tanto no podía atacar a los musulmanes directamente, mientras no contara con el apoyo de los propios cruzados que se encontraban en el levante mediterráneo o si conseguía un aliado en el área. El príncipe Eduardo se dio cuenta de que los estados cruzados del levante estaban separados internamente y no se ponían de acuerdo entre ellos, incluso ante la difícil situación que se presentaba en ese momento. Por este motivo, el príncipe Eduardo buscó una alianza con el Ilkhanato mongol, pero el Ilkhanato ya tenía sus propios problemas, ya que ellos estaban enfrascados en campañas militares que estaban realizando en la zona del Turquestán. Sin embargo, el Ilkhan prometió enviar fuerzas para colaborar con los cruzados. Durante el invierno del año 1271 y 1272, el obispo de Lieja, que acompañaba la cruzada y quien dirigía a los cruzados neerlandeses, debió regresar a Europa, porque fue elegido para ser el nuevo papa, bajo el nombre de Gregorio X. El nuevo papa trató de hacer esfuerzos para organizar nuevas cruzadas. Sin embargo, los europeos ya no estaban interesados en participar en ellas. Por su parte, el príncipe Eduardo se limitó a realizar algunas correrías fronterizas mientras llegaban los refuerzos. Durante el mes de octubre, 10.000 jinetes mongoles llegaron y atacaron la región de Aintab, que hoy en día se ubica en Turquía, y allí derrotaron a las fuerzas turcomanas. Luego,
los mongoles atacaron la ciudad siria de Alepo, venciendo a los musulmanes, quienes debieron huir a la ciudad siria de Hama. Luego las fuerzas mongolas iniciaron un ataque hacia la ciudad siria de Apamea, pero el sultán Baibars, quien se encontraba en Damasco, reunió un ejército y atacó a los mongoles con refuerzos que venían desde Egipto. Debido a esto, los mongoles fueron superados en número y ya no podían enfrentarse a las fuerzas del sultán, por lo que se replegaron al norte cruzando la frontera del río Éufrates. Mientras los mongoles se enfrentaban a los musulmanes, el príncipe Eduardo trató de avanzar para ayudarlos, pero los cruzados fueron incapaces de avanzar por la llanura de Sharon, ni tampoco lograron tomar la fortaleza de Kakun, la cual se interponía en su camino. La cabalgada cruzada, escasa de fuerzas, incluso para librar un asedio, resultó siendo un fracaso. Después de esto, el príncipe Eduardo se dio cuenta de que las fuerzas cruzadas eran pocas, y si no llegaban refuerzos, él estaba perdiendo el tiempo en esa zona. De esta manera, decidió firmar una tregua de 10 años y 10 meses el día 22 de mayo del año 1272 en la zona de Cesarea, que hoy en día es una ciudad de Israel. Este pacto fue aceptado por todas las partes en conflicto, ya que todos necesitaban de la tregua. El príncipe Eduardo estaba convencido de la inutilidad de esta cruzada, ya que no había una organización, tampoco había una unión entre los cruzados de Levante y tampoco habían refuerzos. Por su parte, el sultán estaba esperando que la amenaza de los mongoles del Ilkhanato desapareciera, para atacar definitivamente a los estados cruzados, mientras que el rey de Sicilia, quien era Carlos de Anjou, sí quería mantener a los estados cruzados, pero sin reforzar demasiado a su rival, quien era el rey Hugo III de Chipre, quien al mismo tiempo era monarca del reino de Jerusalén. Pero todos sabían que el príncipe Eduardo tenía la firme intención de volver a futuro con otra cruzada mayor y más organizada. Por este motivo, el sultán Baibars intentó asesinarlo por medio de los Hashashin, quienes eran una secta religiosa chií que utilizaba el asesinato como arma política. Uno de ellos apuñaló al príncipe Eduardo con una daga envenenada en el año 1272. A pesar de que la herida no resultó mortal, el príncipe debió pasar varios meses en recuperación. Durante ese tiempo de recuperación, llegaron noticias desde el reino de Inglaterra, y era que su padre, el rey Enrique III, había muerto, pero antes lo había designado como su sucesor. Por este motivo, el príncipe Eduardo abandonó los estados cruzados y regresó a Inglaterra para la coronación. Con el pasar del tiempo, el rey Eduardo I debió lidiar con los problemas que tenía con el reino escocés durante la época de las guerras de independencia escocesas, pero también debía lidiar con el reino francés, el cual mantenía una actitud hostil con Inglaterra. De esta manera, el rey Eduardo I debió centrarse en sus asuntos y ya no hubo tiempo para una nueva cruzada. Otro punto fue que los monarcas europeos se centraron en sus asuntos y dejaron abandonado a los estados cruzados. Finalmente, los sucesores del sultán Baibars terminaron de reconquistar lo que quedaba de los estados cruzados. Durante el año 1291 cayó la ciudad de San Juan de Acre, y de esta manera
las cruzadas llegaron a su final. A pesar de que los europeos todavía tenían algunos lugares en esa región, estas zonas fueron conquistadas por los musulmanes durante el siglo XIV. Posteriormente, a los europeos ya no les interesó volver a esa zona y de esta manera las cruzadas medievales a Tierra Santa llegaron a su final. Bueno, hasta acá llega el video. Si les gustó pueden dejar su like. Si no les gustó pueden dejar su dislike o comentario. En el siguiente video hablaremos acerca de la historia de la cruzada veneciana. Así que sin nada más que agregar, nos vemos hasta el siguiente video y muchísimas gracias por su atención.